a Dios, dejemos las obras de la carne. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles son las obras de la carne? ¿Cómo puedo discernir a una persona carnal? O inclusive yo, ¿cómo puedo saber si aún estoy viviendo conforme a la carne? Amén, hermanos. Vámonos por favor a Gálatas 5. Ahora sí vamos a estudiar mucha Biblia, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sí les gusta leer la palabra? Amén. Escuché muy pocos amenes. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense bien en un dato muy curioso. ¿Por qué Pablo comienza diciendo adulterio y fornicación y no comienza diciendo hechicerías, idolatrías? ¿Por qué comienza, ustedes por qué creen que comience a decir adulterio y fornicación? Así es un pecado que más abunda en la iglesia. Y aparte hay otro dato muy importante que el Espíritu me decía en ese momento. Porque recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú fornicas, si tú adulteras, estás pecando contra tu propio cuerpo y tu cuerpo tiene que ser santo. Amén, mis hermanos. Esto es palabra de Dios. Tu cuerpo y el mío tienen que estar consagrados para Dios, no para el mundo, no para el deleite. La carne jamás se va a sujetar a Dios, Entonces, si nosotros queremos someter la carne a Dios, esto tiene que ser a través de oración, ayuno y palabra. Pero también les predicaba hace algunos meses que a algunos no les gusta orar, no les gusta leer la palabra y mucho menos ayunar. Entonces, ¿cómo puedes vencer las obras de la carne? Nosotros tenemos que aprender a hacerlo, a cuidar nuestro cuerpo. Imagínense a tal magnitud que yo me pongo a pensar, wow, o sea, yo Leslie tengo que cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo le pertenece a Dios, porque es casa de Dios viviente. Y en todos los aspectos, hermanos, en todos los aspectos tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén. Amén, amén. Y que nuestra carne se esté haciendo delgadita, flaquita, y su espíritu, miren, bien chonchito. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vámonos, por favor, a Romanos, capítulo 8. Versículo del 5 al 8, por favor, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense bien, hermanos. Donde primero te va a atacar el diablo es en la mente. En la mente. Es el campo de batalla. Aquí es donde el diablo va a comenzar a poner esa tentación, ese pecado. En los hombres, mira, esta mujer está así, 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 ¿no? Y ahí
y ahí es donde va a comenzar el diablo. Si tú no estás en comunión con el Espíritu Santo, eres blanco fácil para el diablo, hermano. Eres blanco fácil porque el diablo va a decir, mira, redondito cayó. Ni siquiera fue necesario hacer otra cosa. Con poner eso en su mente, él solito o ella solita cayeron. Entonces el diablo va a comenzar con la mente, a poner ahí pensamientos, hasta que tú caigas. Pero como se los mencioné hace un momento, ¿cómo podemos derribar esas fortalezas? Dios nos dio armas espirituales. Dice la palabra de Dios en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Pero Dios nos dio armas espirituales. ¿Y cómo podemos vencer las obras de la carne? A través de la oración, el ayuno y la palabra, hermanos. Amén. Porque muchos de nosotros, y me incluyo, muchas veces queremos vencer eso, pues ahora sí que con nuestras propias fuerzas. Y no es así, jamás vamos a lograr nada con nuestras propias fuerzas. Si no, el Señor hubiera establecido en su palabra, esto tú lo puedes vencer a través de tus fuerzas. Y no es así, mis hermanos. Esto se vence a través de la oración, del ayuno y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse de la carne, de los deseos pecaminosos, de las concupiscencias, malos deseos, es muerte. Y no solamente se está refiriendo a una muerte física, sino espiritual, mi hermano. Mucho ojo. Hay que estar atentos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo, en lo que estamos practicando. Amén. Porque esto puede ser el comienzo de muerte espiritual en tu vida. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, como les decía hace un momento. El espíritu y la carne son opuestos. No puede, la carne no puede habitar en la presencia de Dios. No agrada a Dios. Si alguien de ustedes ha tenido en su mentalidad que no importando, una vez que ustedes reciben a Cristo y reciben el hermoso regalo de la salvación, aunque ustedes hagan lo que hagan, van a estar en el cielo, están equivocados, mis hermanos. No, porque la carne no puede habitar en la presencia de Dios. Por eso Dios nos invita en su palabra: crucifica tu carne, somete tu carne a la voluntad de Dios, aunque no quiera, mis hermanos. Si el domingo antes de venir a la iglesia te dice, ¿cómo dijo el pastor? Sabanás, te dice, no, aquí estás calientito, quédate en tu camita, mira, disfruta, es domingo. Nada, en el nombre de Jesús me levanto porque yo quiero ir a alabar a mi Señor. Porque es más importante estar en la casa de Dios que estar a lo mejor, no sé, en el parque, estar haciendo otras cosas. El domingo es para Dios. Todos los días son para Dios. Imagínense, hermano, nos decía nuestro hermano Dani, una vez a la semana asistimos a la iglesia. Una vez a la semana. Y muchas veces no somos capaces de venir ese día. Amén. Entonces hay que procurar estar todos los días en casa de Dios, para alabarle, para glorificarle, porque venimos a ver a Dios, hermanos. Yo también les predicaba. Venimos a ver a Dios, no venimos a ver al hombre. Hermano, en verdad, si hay algún hermano que por alguna situación no te quiera hablar, tú salúdalo, ora por el hermano y bendícelo.
mas nunca diga ya porque el hermano me contestó mal, ya porque el hermano me hizo el feo, porque los pastores no me saludaron, me voy de la iglesia. Porque te voy a decir algo, tú no perjudicas a Dios porque nadie es indispensable, ¿eh? Nadie. Dios nos usa por su misericordia y porque así le ha placido. Pero si en algún momento tú decides irte de la iglesia solamente porque el hermano ya te hizo feo y dices, es que yo soy el más espiritual de todos, error, hermano, es mentira. Ahí tú puedes discernir que esta persona es carnal. Es carnal. Porque una persona espiritual, no, hermanos, es otra cosa, muy diferente. Y como les digo y les repito, ni ustedes ni yo somos indispensables. Mucho ojo con pensar eso. Es que si yo me voy de la iglesia, un ejemplo, ¿no? El pastor ya no va a saber ni a quién poner. Claro que sí, porque Dios levanta. Amén. 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 Y como yo se lo he dicho, yo quiero ver a todos mis hermanos aquí al frente, amén, predicando su palabra, amén, ministrando, orando. Esa tiene que ser la oración de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, Pablo dice, hermanos, considérate, no te consideres a ti superior, considera a los demás superiores a ti mismo. Amén, mis hermanos. Entonces hay que ver el beneficio, el ayudar a los demás. Amén. Amén. Así que nosotros estamos aquí para servirle a Dios, mis hermanos, porque el servicio es para Dios. Y también aquí, y lo que sí, la verdad me entra el celo del Señor, así dicen, el celo del Señor, es que estos hermanos, tanto los naturales como los carnales, dan mal testimonio con la gente que está afuera, mis hermanos. Y tengan algo presente, y creo que ya también se los había dicho. No nos ponemos mal nosotros delante de ellos, sino a Dios, hermanos, porque de por sí la gente critica, y cuando ven a un hermano, entre comillas, digo entre comillas porque realmente no lo es, porque está poniendo mal el nombre de nuestro Dios. En verdad, mis hermanos, que yo le doy la gloria y la honra a Dios de que Él me sacó de lo más vil. Yo siempre digo, Señor, tú me sacaste de la basura, porque yo sí llegué a poner mal el nombre de mi Señor con los de afuera. Ahora me arrepiento y hago todo lo posible hasta lo imposible, porque el nombre de Dios quede exaltado. Amén. Y que digan, en Dios tenemos libertad. Amén. En Dios tenemos sanidad. Amén. Y siempre decir, sí se puede, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Así que pongamos en alto el nombre de nuestro Dios. Amén. Y dejemos cualquier deseo pecaminoso, todo deseo carnal. Y aquí les nombré una lista de las personas o de las obras de la carne. Así que dejemos eso a un lado. Señor, yo me despojo, me limpio de toda carnalidad, de todo pecado, porque yo quiero servirte a ti, porque yo quiero ser usado por ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 5, mis hermanos. Amén. No me pierdan porfis Corintios ni Romanos, que vamos a estar ahí. Capítulo 5, versículo 9. Y aquí el apóstol Pablo nos da un claro ejemplo de un caso, aquí en mi Biblia dice un caso de inmoralidad, un caso de perversión que se vivió dentro de una iglesia, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace,
con lo que se dice y con lo que se practica dentro y fuera de la iglesia. No pongamos una cara aquí de muy espirituales, de angelicales. Señor, me has mirado a los ojos. Y allá afuera, ¡ay! Y empieces con pleitos, con iras, contiendas. No, hermano, imagínate, porque los de allá afuera nos están viendo. Si de aquí en la iglesia nos están viendo cómo nos comportamos, ahora imagínense los que están allá afuera. Van a decir, no, pues ¿cómo? Entonces podemos vivir una vida como se nos antoja. Y no es así, mi hermano. No es así. Dice la palabra de Dios, os he escrito por carta que no os juntéis, no te juntes con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano. Pablo hablando a la iglesia, hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos da un claro ejemplo de una persona carnal. Dice, aquí el apóstol se va a los extremos, con el tal ni siquiera te juntes, no comas con él. Ajá. Aparta ese perverso de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede contaminar a los demás. Porque eso sí se contagia, hermanos. Es más contagioso que el COVID. Amén. Eso sí es más contagioso. Si ustedes le tienen miedo al COVID, mejor ténganle miedo a no contagiarse con una persona que, llamándose hermano, siervo de Jesucristo, cometa tal vileza, esté en fornicación, esté en adulterio, esté en chismes, porque es algo que en las iglesias hay. Los chismes, las murmuraciones, las críticas, y eso no se nos ha enseñado. ¿O sí? No. O díganme ustedes, en algún pasaje de la Biblia dice, yo los he llamado a criticar, a juzgar, a chismear, a hacer esto y el otro. Bueno, yo les pregunto porque a lo mejor pues yo no. Exactamente, en mi Biblia no está eso. A lo mejor en la suya sí, por eso le pregunto, ¿no? Amén, amén, mis hermanos. Entonces hay que vivir una vida agradable a Dios, mis hermanos. Amén, amén, amén. Por eso comencé diciendo, no en esta iglesia. En otras iglesias de allá afuera esto sí se ve mucho. Más en las iglesias grandes. Más en las iglesias grandes, hermanos. En una ocasión, les comparto rápidamente este pequeño testimonio para gloria y honra a Dios. Estaba en mi antigua iglesia, donde son demasiados, no son más de 2,000 personas. Entonces, pues estábamos, ¿no? Todos alabando y todo a Dios. Y en eso comenzó la adoración. Estaba así con los ojos abiertos adorando al Señor. Y en eso el Espíritu Santo me dice, ¿ves cuántas personas hay aquí? Yo digo, sí, Señor, amén. No, pues todos están bien gozosos, ¿no? Y me dice, pues ni la mitad de aquí, si hoy viniera, se irían conmigo. Ni la mitad de los que están aquí. No, hermanos, cuando el Espíritu Santo me dijo eso, yo empecé a llorar. Le dije, Señor, perdónanos, porque muchas veces nosotros muchas veces vemos, ¿no?, lo artificial, es como yo les comentaba. Vemos al hermano, a la hermana danzando y decimos, no, esta persona es espiritual, esta persona está bien conectada con el Espíritu Santo. Pero si Cristo viniera hoy por su iglesia,
en verdad se verían los que se irían con el Señor. Amén. Entonces el Señor ahí, pues ahora sí que me dio como una cachetada, ¿no? Con guante blanco, que me dijo: no creas, porque hice mi palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Yo sé que cuesta, hermanos. Tenemos pruebas, tenemos luchas. No es fácil pararse aquí al frente. Uno lo ve fácil. Dice: no, es que el hermano, la hermana están tan tocados por Dios que a ellos no les pasa nada. No, hermanos, mentira. Mentira, hermanos. Son las personas, y como yo se los he dicho, que más necesitan oración. Más, hermanos, porque los ataques vienen a la vida de un siervo de Dios. No es fácil la carrera. Por eso es la palabra que es para valientes, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Solamente los valientes. Y la palabra de Dios también dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda el impío, el pecador? Si el justo con dificultad se salva, entonces hay que aprender a discernir las cosas del Espíritu. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y en verdad, hermano, con todo mi corazón, no, en verdad que Dios sabe. No es por criticar a nadie ni juzgar a nadie, que Dios me libre de eso. Hay veces que digo: ay, Señor, es que ¿cómo hablo, no? Para que no se escuche como crítica, como murmuración, y más cuando el Señor me da una palabra de exhortación. Digo: no, Señor, manda a alguien más, porque no sé cómo decirla. Dila, porque es palabra de Jehová. Si no, a ti te será de mandar esa palabra. No, Señor, pues te obedezco, porque ante todo es la obediencia a Dios. Entonces, y en verdad, hermano, con todo mi corazón, yo los amo y los bendigo en el amor de Cristo. Amén. Dios lo sabe, Dios está aquí. Amén. Dios está aquí, yo siento su presencia. Si alguien, hermano, ve, porque cada uno sabemos la condición de nuestro corazón. Nosotros sabemos si estamos viviendo una vida doble o estamos viviendo como a Dios le agrada. Amén. Autoexamínate, hermano, y si en verdad hay algo en tu corazón que no le agrada a Dios, sácalo. Este va a ser el momento para que tú lo sueltes y digas: Señor, yo realmente quiero caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vámonos a la última persona, la que más me agrada. Todos aquí somos espirituales, gloria a Dios. Amén. Por eso me gozo en el Señor. Y dije: no, mi señora, y todos somos espirituales, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Romanos 8. Amén, amén. Les iba a decir al principio, hermanos, voy a tratar de ser breve, pero no les prometo nada. No se preocupen, no tardaré más de 3 horas. Así que no se preocupen. Amén. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no son carnales, sino conforme al Espíritu. Y aquí están los espirituales, aquellos que buscan a Dios de todo su corazón, aquellos que han rendido a Dios su vida, que han crucificado las obras de la carne. Amén. Amén. Dice el versículo 5 ahí de Romanos: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, refiriéndonos a, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en cómo agradar a Dios. Pero, y el versículo 6 dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y luego, el versículo 14 del mismo de Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Por si Amén. alguien les pregunta, ¿ustedes son hijos de Dios? Amén. Amén. Aquí está la respuesta, sí, porque yo soy guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mi corazón. Amén. Y en verdad, hermanos, cuando una persona es espiritual y camina en obediencia, miren, hermanos, que aún los de allá afuera lo ven. Amén. Es que tú eres diferente. Hay algo en ti que no sé cómo explicarlo, pero no eres igual al resto. Imagínense que alguien que no los conoce les dijera eso. Amén. Uno hasta se pone contento y dice, amén, gloria a Dios, Padre, gracias. Gracias, porque aún la gente de afuera, aún el diablo, mis hermanos, ven que nosotros somos diferentes. Sí, amén. Amén. Bueno, el hombre espiritual es aquel cristiano que percibe las cosas del Espíritu, trata de agradar a Dios todos los días, no solamente el domingo, cuando viene a la iglesia, todos los días. El espiritual agrada a Dios todos los días. Amén. Amén. Entonces, todos los días tenemos que estar en comunión con Dios. Amén. Todos los días tenemos que tener un devocional. Decirle, Señor, este tiempo yo lo voy a destinar para estar contigo. Porque el tiempo es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Nuestra vida ya no es de nosotros. Es de Dios, le pertenece a Dios. Amén. Amén. También aquí el hombre espiritual tiene prioridad por la oración y meditación de la palabra. Un David, un Daniel, un Pablo, un Pedro, vean, hermano, la vida de los apóstoles era tan consagrada a Dios que aún ellos, ya también se los había predicado, dijeron, ¿cómo es que nosotros vamos a dejar la oración de pasar tiempo con Dios para servir a las mesas? ¿Que no puede ocuparse otra persona? Nosotros estamos enfocados en la oración, estamos enfocados en estar con Dios, para ocuparnos de otra cosa que para nosotros es insignificante, no tiene sentido. Para mí el único sentido es estar con Dios, agradar a Dios en todo, orar, ayunar, meditar en su palabra. Y recordemos, hermanos, gracias al Espíritu Santo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Esto apenas lo acabo de recibir, Señor. Diles que sin santidad nadie podrá verlo. Amén. Y dice la palabra, dice aquí, el espiritual camina bajo la unción y revelación de Dios. Imagínense, hermanos, que ustedes estén caminando por la calle y en eso tengan una revelación de parte de Dios. Yo creo que es algo tremendo, algo que ustedes dirán, Señor, esto pues yo no me lo esperaba. O que en eso ustedes estén caminando, vean una persona y el Espíritu Santo les diga, esta persona está pasando esto y esto y esto. Ve a hablarle de mi palabra. Por eso tenemos que establecer esa comunión, esa comunicación con el Espíritu Santo. Amén. Amén. El espiritual ha tenido, él sí ha tenido un encuentro con Jesucristo. Él sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que cambiar, hermano. Nuestra vida ya no vuelve a ser la misma. O les pregunto, ¿alguien que se considere espiritual sigue con los mismos pensamientos de antes? ¿Su vida es igual? ¿No? Entonces, la vida de la persona espiritual que ha tenido un encuentro con Jesucristo, su vida tiene que cambiar. Totalmente, hermanos. Porque aquí dice la palabra, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos de aquí sentimos paz en nuestro corazón? Amén. Amén, hermanos. Si alguien me decía, yo no siento paz, entonces díganme, lloramos por ustedes. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. El espiritual tiene una mente renovada. A diferencia del natural y del carnal,
el espiritual tiene una mente renovada, dice la palabra. Nosotros debemos tener la mente ¿de quién? Cristo. De Cristo, de Cristo. Tener la mente de Cristo. Aquellos que viven en la carne, en sus deseos engañosos, que viven en pecado, tienen una mente, la Biblia lo llama como reprobada. No puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son pecaminosos. Amén. Amén. Amén, amén. Y vámonos ya por último, mis hermanos. Ya les prometo que ya voy a acabar. ¿Cuántos tienen más de Dios? Amén. Diría uno de mis hermanitos que me gusta ver, Juan Carlos, Harrigan. ¿Sigo o paro? Provóquenme, mis hermanos, dice. Provóquenme. No, es tremendo este varón de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿De qué libro? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Gracias. Sí. No. ¿No dije? No. Aunque mis hermanos, no. Díganme, exhorten. En el amor de Cristo, ¿eh? En el amor de Cristo, mis hermanos. No, exhorten. Así, en el amor de Cristo, por favor. ¿Vale? Amén, sí. Gloria a Dios. ¿Vale? Te voy a corregir en el espiritual. Así. Bueno, ella es mi mamá espiritual. Bueno, tiene un poquito más de... capítulo 2, versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El espiritual tiene la mente de Cristo, una mente renovada. Sí, amén. Una mente que dice la palabra pasado, el espiritual de muerte a vida. Ya Dios le perdonó sus pecados, ya Dios lo limpió, ya Dios lo sanó. Dios hizo todo en él. ¿Por qué? Porque hay algo importante, la disposición en el corazón. Cuando hay disposición en el corazón, miren, Dios obra. Amén. Dice la palabra que Él es el alfarero y nosotros el barro. Amén. Yo hay veces digo, Señor, si ves que en mí hay algo mal, rómpeme y vuélveme a formar conforme a tu semejanza. Obviamente en el proceso duele. Sí, El amén. proceso nos duele y mucho. Yo tuve que pasar por ese proceso y me dolió. Me dolió, mis hermanos, pero le doy la gloria y la honra a Dios, porque solamente Él sabe dónde, cómo y cuándo hacer la obra con nosotros, siempre y cuando se lo permitamos. Amén. Amén. Y bueno, dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículos 22 y 23, nos habla, ya hablamos de las obras de la carne, adulterio, fornicación, hechicerías y todo eso, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Pero en Gálatas nos habla del fruto, el fruto del Espíritu, lo que debe estar en nosotros. Sí. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Amén. El espiritual tiene que portar o tener el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Muchos ahí en el mundo dicen, los ojos son el reflejo del alma. Si tu alma está en paz y en santidad con Dios, pues tú vas a reflejar eso. Vas a reflejar amor, vas a reflejar gozo, vas a reflejar paz, vas a reflejar misericordia. Pero sobre todo el gozo. Amén, amén, hermano. Amén. Yo, miren, mi espíritu está bien chonchito.
Pásenme al diablo. En el nombre de Jesucristo, toda obra carnal y pecaminosa se va. Amén. Se va. Amén. Amén, hermanos. El espiritual no da paso al temor. Que dice la palabra que el perfecto amor. ¿Quién es el amor? Dios. Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, pues no ha conocido a Dios, dice la palabra. Entonces nosotros, si somos espirituales, si somos hijos de Dios, tenemos que portar unción, la presencia de Dios en nuestras vidas y reflejar el fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren realmente más de la presencia de Dios? Amén. Amén, amén, mis hermanos, ¿están aquí? Amén. Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. La victoria. Amén, amén. Y ya para concluir, vámonos por favor a 2 de Corintios. Yo se los advertí, les dije que íbamos a leer mucha Biblia y que no menos de 3 horas. Gloria a Dios, mis hermanos. Van a decir, no, pastor, ya no vas a predicar esa hermana, por favor, porque se tarda 3 horas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Y bueno, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y esta es palabra también para la iglesia, ya para concluir. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, amén, gloria a Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está, hermanos, la respuesta. Miren, fíjense, puesto que tenemos tales promesas. ¿A cuántos de aquí Dios nos ha dado promesas? Amén. Yo creo que todos. Y Dios es fiel a su palabra. Por cuanto Dios te ha dado una promesa, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Y santifícate. Amén. Amén. Santifiquémonos, mis hermanos. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, en obediencia. Amén. Una vez más el Espíritu Santo me habla y me dice, sin santidad nadie podrá verme. Sin santidad. Amén, mis hermanos. Entonces yo los invito, les exhorto en el amor de Cristo con todo mi corazón. A mí no me gusta exhortar a la gente. Yo soy muy pacífica, en candela con mi hermanita Cris. Hermanos, mucho amor y misericordia, pero cuando Dios me dio una palabra de exhortación, digo, ay Señor, alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque a mí también el Señor me ha exhortado. Imagínense escuchar la voz del Yassi. A ver, te estoy diciendo que hagas esto, ¿por qué quiere decirte, no? Como por otro lado. Bueno, Señor, aquí está mi vida, perdóname, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, mis hermanos, hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Obediencia. Y nunca dejaré de decirles eso. Vivamos conforme a la palabra de Dios y despojémonos, mis hermanos, ya del pecado. Ya los tiempos ya no están para que uno viva en los deseos de la carne. Ya nosotros, los que llevamos ya más tiempo en el evangelio, ya no estamos para tomar lechita. Ya no, mis hermanos, para que se les apapache. No. Aquí estamos para trabajar, para servirle a Dios, porque le servimos a Dios, hermanos. Una vez repito, le servimos a Dios. Entonces aquí ya los tiempos son peligrosos. Los tiempos son peligrosos. Estamos viendo que se están cumpliendo las escrituras. Sí, amén. Todo lo que nos dice la palabra se está cumpliendo. Y ahora les pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia? Dice la palabra, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. Despertémonos, mis hermanos. Comencemos a ir, inclusive a predicarles a las personas que están afuera, que no conocen a Dios. Ahorita está el caos a nivel mundial. Sí, amén. Pero hay algo muy importante. Dios me permitía compartirle a una de mis vecinas. Me decía, ay, es que yo estoy muy triste porque lo que se está viviendo en Ucrania, en Rusia.
Le digo, sí, pero muchas veces Dios permite esto para que lo volteemos a ver. Dios no es malo, Dios permite las cosas con un propósito, en verdad. Se los digo con todo mi corazón. Sí me molesta la gente que dice, ay, es que Dios, ¿por qué me permite esto? A ver, ¿tu vida está bien delante de Dios? Para que puedas criticar, para que puedas juzgar y decir, ¿por qué Dios hace esto? Dios lo permite con un propósito. Amén. Porque Dios quiere que el mundo lo voltee a ver. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Miren, hermanos, yo creo que si alguien de allá del infierno, que ya saben que yo por un minuto regresar a la tierra para arrepentirme, en verdad que no me importaría vivir en Rusia, en Ucrania, no me importaría si me cae algo encima, si me matan, pero yo tener un minuto para arrepentirme e irme con el Señor. Sí, amén. Porque ya estando en el infierno ya es cuando uno dice, ay, sí era cierto todo lo que predicaban. Yo recuerdo a esa hermanita flaquita ahí que me estaba exhortando y me estaba diciendo que viviera conforme a la voluntad de Dios. Y si era cierto lo que estaba predicando. Ay, Dios mío, ¿por qué no lo hice antes? Cuando tuve la oportunidad. Cuando estás aquí, tienes la oportunidad de arrepentirte. Y una vez muerto, hermano, ya no. Ya no, mi hermano, ya está destinado para el hombre morir una sola vez y de ahí ya, el juicio. Si viviste en Cristo y caminaste bajo su voluntad, bajo la guianza del Espíritu Santo, amén, mis hermanos, pues allá nos estaremos bien para gozarnos juntos con el Señor. Me esperan allá, mis hermanos, Me esperan allá, mis hermanos, con gozo y con júbilo. Amén. Amén, amén. Bueno, los que se van antes, ¿qué tal yo ando diciendo y qué tal el Señor? Perdón, mis hermanos, no, o sea, me refiero. Amén. Gloria a Dios. Bueno, los que probablemente se van antes, esperamos todos irnos juntos. Sí, vamos amén. Con la mano, nos vamos con el Señor. Pues con gozo, mis hermanos, nos vamos a gozar y ahora sí como dice la alabanza, nos vamos a gozar. No me la sé bien, pero nada más de acuerdo. ¡Hacela! Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Ahí vamos a estar en las bodas del Cordero, alabando, glorificando a Dios. Imagínense, mis hermanos, dice la palabra que lo que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Imagínense, ¿no? El gozo, la paz en su presencia. Yo, mis hermanos, he sentido una paz que digo a mi mamá, yo me siento ya en la gloria. Amén. Con el Señor. Porque es una paz tan profunda, tan infinita, que dices, Dios mío, eso se ha de sentir cuando estemos allá en el cielo. Amén. En las bodas del Cordero, con tus copas de oro, gozándote con el Señor, caminando en mar de cristal, las calles de oro. Amén. Gloria a Dios por esas calles, exactamente. Vamos a caminar. Amén. Amén. Si Dios pasa lista, ¿cuántos nombres van a estar ahí inscritos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero vivir mi nombre, Leslie. Amén, Señor, aquí estoy, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fernando, Ana, mi tía Josefina, Carlita, Marco, con el hermano Alejandro. Mi hermanito, se fue tu nombre, hermanito, soy como el hermano Dani, se va luego, Jorge, mi hermanito Jorge, Fer, Amén. mi mamá espiritual Jenny, que me va a estar gozando contigo, amén, en las bodas del Cordero, mi mamá, mi hermana Yoyita, su sierva Rafita, mi hermanita Ale, mi hermanita Norma, sus hijas, mi hermanita Cris, todas allá, Yasmín, mi hermanita, también se va a estar gozando allá, mi hermanita Maggie, Carlitos, Amén, gloria a Dios. Mi hermanita Liz, mi hermanita, su mami, ¿cómo se llama? Mari, Mari, perdón, mi hermana, es que luego
decían, todos nos vamos a estar gozando con el Señor. Amén. Aquí el problema es con la gente de abajo. Sí. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema, y por eso Dios, Jesús, aún estando aquí, dijo, vayan y prediquen la palabra de Dios a todo el mundo. Hay lugares a los que aún no se ha podido pasar. Estaba escuchando hace tiempo la historia de un pastor que intentó pues ir a predicarles a una tribu y lo mataron, mis hermanos. Lo vieron a lo lejos y pum, una flecha, pum, le tocó aquel hermano. Entonces hay lugares sí donde no se les ha predicado, donde realmente no conocen de la palabra, no conocen de Jesucristo, pero para eso estamos nosotros. Amén. Para el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Así que, hermanos, si ustedes mueren predicando la palabra, Amén. nos vemos. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, mis hermanitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, mis hermanos, hemos terminado con la palabra. Y pues vamos a ponernos de pie Sí, amén. en esta hora.